En un mundo donde las historias verdaderamente humanas parecen cada vez más escasas, a veces basta un encuentro inesperado para sacudir nuestras ideas, derribar prejuicios y recordarnos de dónde venimos. Esta es la historia de Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, y un hombre que, lejos de los focos, le cambió la perspectiva para siempre. Hoy te contamos cómo un simple conserje de instituto, a sus 80 años, dejó una huella imborrable no solo en la vida de un líder, sino en la de todo un país. Dale like si te gustan las historias reales que inspiran, comenta tu parte favorita y suscríbete para no perderte ninguna como esta. Comenzamos. El regreso que nadie esperaba. Aquel día, Pedro Sánchez no tenía previsto encontrarse con su pasado. Su agenda incluía una visita protocolar a varios centros educativos en el barrio donde creció, una rutina más dentro de sus deberes como presidente. Sin embargo, algo en el ambiente del viejo instituto le provocó un estremecimiento. Caminó por los mismos pasillos que una vez recorrió como estudiante, rodeado ahora de asesores, cámaras y aplausos. Pero en medio de esa atmósfera formal, un rostro lo detuvo en seco. Allí, al fondo del pasillo, estaba don Manuel, el conserje que lo había visto crecer, aún de pie, con su uniforme gris y la misma mirada serena de siempre. Pedro no podía creer lo que veía. Don Manuel, a sus 80 años, seguía allí, empujando su carrito de limpieza como si el tiempo no hubiese pasado. Algo en esa imagen rompió el protocolo del día. Sánchez se acercó, lo saludó con un apretón de manos que rápidamente se transformó en un abrazo largo, sincero. Las cámaras, por un momento, bajaron sus lentes. Nadie esperaba que aquel hombre, invisible para muchos durante décadas, se convirtiera en el protagonista inesperado de la jornada. El presidente le preguntó por qué seguía trabajando a esa edad. Don Manuel respondió con una sonrisa, porque aún me necesitan aquí. Esa frase quedó resonando en la cabeza de Pedro durante todo el día. En medio de las estadísticas, los discursos y las cifras macroeconómicas, algo había cambiado. No era solo una visita institucional. Era un reencuentro con su propio origen, con las personas que le dieron forma mucho antes de los trajes y las entrevistas. Ese encuentro marcaría el inicio de una transformación personal y también pública. El rostro olvidado del sistema. Tras ese día, Pedro no pudo quitarse a don Manuel de la cabeza. Le pidió a su equipo un informe completo sobre la situación laboral del conserje. Lo que descubrieron fue tan revelador como preocupante. Don Manuel llevaba más de 50 años trabajando en el mismo instituto, con un contrato parcial, sin jubilación completa porque su pensión no le alcanzaba. Nunca se quejó, nunca pidió nada. Siempre estuvo ahí, cumpliendo su tarea con la misma dignidad. Pero el sistema nunca lo miró dos veces. Como él, había miles en toda España, trabajadores esenciales, invisibles para las estadísticas, sostenes silenciosos de la comunidad educativa. Pedro se sintió sacudido. ¿Cuántos don Manuel habría en hospitales, escuelas, oficinas públicas? Personas que, por decisión o necesidad, seguían trabajando más allá de la edad habitual, porque el retiro no era una opción. No solo por el dinero, sino también por sentido de pertenencia, por no desaparecer. Empezó entonces una serie de visitas no oficiales a centros de trabajo, bajo perfil, sin prensa. Quería escuchar más historias como la de don Manuel. Lo que encontró fue una red oculta de humanidad, esfuerzo y olvido. Mientras tanto, en redes sociales, la imagen del abrazo entre Pedro y don Manuel se viralizó. La gente empezó a preguntar quién era ese hombre y por qué seguía trabajando a su edad. Muchos compartieron casos similares en sus propios barrios. El país, sin querer, comenzaba a mirar con otros ojos a quienes siempre estuvieron ahí. Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete ahora y comenta, ¿quién fue ese trabajador invisible que marcó tu vida sin que lo notaras? Una conversación que lo cambió todo. Días después, Pedro volvió al instituto, esta vez sin comitiva, sin cámaras, solo con una libreta y el deseo genuino de conversar. Don Manuel lo recibió con una mezcla de sorpresa y humor, nunca pensé que un presidente volvería por mí. Se sentaron en el patio, como dos viejos amigos, y hablaron durante horas. Don Manuel le contó cómo había empezado allí cuando Pedro aún era un niño. Recordó su primer día de trabajo, la risa de los estudiantes, las huelgas, los inviernos largos sin calefacción. Pero, sobre todo, recordó los rostros. Los que se iban, los que volvían. Él siempre estuvo ahí. Pedro le preguntó si no estaba cansado, si no preferiría descansar. Don Manuel miró al horizonte y dijo,
uno no se cansa cuando lo que hace tiene sentido. Me siento útil. Aquí tengo nombre, aquí tengo historia. Esa frase, simple y poderosa, caló hondo. No era una cuestión económica solamente. Era una cuestión de identidad, de propósito. Para don Manuel, jubilarse no significaba descansar. Significaba desaparecer. Y eso, para alguien que había entregado su vida al servicio de los demás, era más aterrador que el trabajo mismo. Esa conversación fue un punto de quiebre para Pedro. Entendió que el verdadero problema no era solo la falta de recursos, sino la manera en que la sociedad trata a sus mayores. La cultura del descarte, del olvido, de la utilidad medida en productividad. Don Manuel no pedía un favor, no pedía lástima. Solo pedía ser visto, ser valorado. Y eso, pensó Pedro, tenía que cambiar. La decisión inesperada. Conmovido y determinado, Pedro convocó a su equipo más cercano y planteó una propuesta que al principio pareció descabellada: organizar un homenaje nacional a trabajadores anónimos como don Manuel. No una ceremonia institucional cualquiera, sino una jornada de reconocimiento real, con nombre y apellido, con rostro y emoción. Su idea encontró resistencia inicial, algunos asesores temían que se viera como un movimiento populista. Pero Pedro fue claro: no es por política, es por justicia. Así nació el Día del Valor Silencioso. El primer evento se llevó a cabo en el mismo instituto donde don Manuel aún trabajaba. Asistieron alumnos, exalumnos, maestros jubilados, autoridades locales y figuras públicas. Pero el centro de todo fue él. Con voz quebrada, recibió un diploma simbólico de manos del presidente, rodeado de aplausos, lágrimas y abrazos. No por sus años de servicio, sino por el impacto que había generado sin siquiera proponérselo. Hoy reconocemos al hombre que estuvo cuando nadie miraba, dijo Pedro en su discurso. Las imágenes recorrieron todo el país. En las noticias, se hablaba más del conserje que del presidente. Y eso, paradójicamente, fue el mayor logro de Sánchez. Por primera vez, alguien desde el poder ponía los focos donde normalmente no llegan. En los héroes cotidianos, en los rostros cansados pero dignos, en las manos arrugadas que sostienen el mundo sin esperar nada a cambio. Más allá del aplauso. El homenaje no quedó en un acto simbólico. Pedro impulsó un proyecto de ley que reformaría el sistema de jubilación parcial para trabajadores de bajos ingresos con más de 40 años de servicio. La propuesta incluía beneficios como acceso prioritario a servicios sanitarios, becas para nietos y programas de reconocimiento cultural en escuelas. Don Manuel, sin saberlo, se convirtió en el catalizador de un cambio estructural. Su historia movió conciencias, pero también leyes. Porque a veces, una historia bien contada puede tener más impacto que 1.000.000 de estadísticas. Pero más allá de lo político, lo que más conmovió a Pedro fue lo que vino después. Cientos de cartas llegaron a la Moncloa. Cartas manuscritas de jóvenes, adultos y ancianos que contaban sus propias experiencias con personas como don Manuel. Mi abuelo fue portero durante 45 años y nadie lo recordó, escribió una niña de Zaragoza. Gracias por darle valor a los que nunca tienen voz, decía otra. Era como si, de pronto, una parte invisible del país decidiera hablar. Don Manuel, por su parte, seguía siendo el mismo. Rechazó entrevistas, rechazó regalos. Solo aceptó una mejora en su contrato, y pidió que parte de su salario fuera destinado a comprar libros para la biblioteca escolar. No quiero más homenajes, ya tuve suficiente para toda una vida, dijo con humildad. Pero el país ya no lo veía como antes. Y eso, en el fondo, era el verdadero homenaje. El legado que no se ve. Después del homenaje, la vida de don Manuel cambió, pero no en la forma en que muchos imaginaron. Rechazó la jubilación anticipada con palabras sencillas: aún tengo fuerzas y ganas. Y mientras eso no cambie, aquí estaré. Pedro, sorprendido pero respetuoso, comprendió que había algo más profundo en juego. No era solo una cuestión económica o laboral. Para don Manuel, trabajar no era una carga, era una forma de seguir conectado con la vida, de seguir siendo útil, visible, necesario. Había construido su identidad a lo largo de los años entre aulas, pasillos, mochilas olvidadas y charlas breves en las mañanas frías. Su trabajo era su lugar en el mundo. Una lección para todos. La historia de don Manuel se convirtió en mucho más que una anécdota personal para Pedro Sánchez. Se transformó en una lección profunda sobre lo que realmente importa.
En un mundo acelerado, obsesionado con la innovación y el rendimiento, la figura del conserje de 80 años recordaba algo esencial, que no hay progreso real si dejamos atrás a quienes construyeron los cimientos. Que el éxito de un país no solo se mide en PIB o en inversiones extranjeras, sino también en cómo trata a sus mayores, a sus trabajadores silenciosos, a sus héroes invisibles. Pedro comenzó a incluir anécdotas de don Manuel en sus discursos, no como herramienta política, sino como símbolo de lo que significa servir. Cada vez que hablaba de justicia social, de dignidad laboral o de políticas públicas, volvía a ese encuentro, a esa mirada, a esa frase, porque aún me necesitan aquí. En escuelas de toda España, comenzaron a organizarse pequeñas ceremonias de reconocimiento a trabajadores anónimos. Porteros, cocineras, secretarias, limpiadores. El país despertaba lentamente a una verdad incómoda pero hermosa, que aquellos que menos alardean, muchas veces, son los que más sostienen. El viaje de vuelta al origen. En el cierre del año escolar, Pedro volvió al instituto una vez más. Esta vez, sin avisar, sin comitiva, sin discursos. Quería pasar un momento tranquilo con don Manuel. Lo encontró, como siempre, barriendo el patio, saludando a los alumnos, haciendo chistes a los profesores. Se sentaron en un banco, bajo la sombra de un árbol que Pedro recordaba desde su infancia. No cambiaste nada, dijo el presidente. Don Manuel rió, y tú cambiaste mucho, pero sigues siendo el chaval que pasaba corriendo por aquí con la mochila abierta. Hablaron largo rato. De la vida, de la muerte, del país, de los sueños. Pedro confesó que esa historia le había devuelto una parte de sí mismo que había olvidado. Que, gracias a él, recordaba por qué se metió en política. No por poder. No por cámaras. Sino por personas como él. Antes de irse, don Manuel le regaló una vieja fotografía. Era del día en que Pedro terminó la secundaria. En el fondo, apenas visible, estaba él, el conserje, recogiendo las sillas del acto. Pedro la miró con lágrimas contenidas. Gracias por estar ahí cuando nadie miraba, dijo. Don Manuel solo asintió, con esa dignidad silenciosa que no necesita más palabras. Cierre. Hay encuentros que cambian destinos. Hay personas que, sin quererlo, iluminan rincones enteros de la sociedad. Esta no es solo la historia de un presidente y su conserje. Es la historia de todos nosotros. De los que pasamos sin mirar, y de los que, en silencio, nunca dejaron de estar. ¿Y tú, quién fue ese don Manuel en tu vida? Comenta su nombre abajo. Hagamos que su historia también sea recordada.